Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles una noticia que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, y créanme, es algo que no querrán perderse. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres más resonantes en la actuación turca, y vamos a desentrañar unos mensajes que han salido a la luz, mensajes que parecen confirmar o al menos dar pistas muy fuertes sobre lo que está pasando entre ellos. Así que si son fans de esta pareja, o simplemente les encanta el chisme jugoso del entretenimiento, prepárense, porque hoy vamos a tener todos los detalles. Y antes de que nos metamos de lleno en esto, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre les traemos lo último, lo más jugoso y lo más interesante del mundo del espectáculo, y no querrán perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para estar al tanto de todo. El tema que nos trae hoy aquí es nada menos que unos supuestos mensajes secretos que se han filtrado, y que involucran a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, esta pareja ha sido objeto de constante especulación desde hace mucho tiempo. Desde su química innegable en la pantalla hasta sus interacciones fuera de ella, los fans siempre han estado ansiosos por saber qué pasa realmente entre ellos. Y ahora, con esta supuesta filtración de mensajes, parece que podríamos estar más cerca que nunca de tener una respuesta definitiva. Vamos a analizar qué dicen estos mensajes, quién los filtró y cuál podría ser el impacto en su relación y en su carrera. Prepárense para un viaje por el drama, la intriga y, por supuesto, el romance. Bueno, amigos, entremos en materia. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos y no solo turcos, es que supuestamente se han filtrado unos mensajes privados entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estos mensajes, que han aparecido en diversas plataformas y han sido ampliamente comentados, parecen ofrecer una visión muy íntima de su relación. Ahora, es importante ser cautelosos con este tipo de información, ya que a menudo pueden ser rumores, desinformación o incluso manipulaciones. Sin embargo, la cantidad de detalle y la forma en que estos mensajes han sido presentados han llevado a muchos a creer que hay algo de verdad en ellos. Según las filtraciones, los mensajes sugieren una profunda conexión emocional y un cariño genuino entre Kerem y Hande. Se habla de conversaciones cariñosas, de planes futuros, e incluso de momentos de vulnerabilidad que solo se comparten con alguien muy especial. Algunas de las supuestas capturas de pantalla que circulan muestran un lenguaje muy íntimo, con apelativos cariñosos y expresiones de apoyo mutuo. Por ejemplo, se mencionan intercambios donde se preocupan por el bienestar del otro, comparten detalles de su día a día, y expresan admiración por el trabajo y la personalidad del otro. Esto es lo que los fans siempre han querido ver, ¿verdad? Esa confirmación de que la magia que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que tenía raíces en una relación real y profunda. Por supuesto, la pregunta del millón es, ¿quién está detrás de esta filtración? Y ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Aún no hay una confirmación oficial sobre el origen de estos mensajes. Algunos rumores apuntan a un ex empleado descontento, otros sugieren que podría ser un intento deliberado de generar controversia o publicidad. Lo que sí está claro es que la difusión de estos mensajes ha tenido un impacto masivo. Las redes sociales han explotado con fans divididos entre la emoción por la aparente confirmación de su relación y la preocupación por la invasión de su privacidad. Es crucial recordar que la privacidad de las personas es un derecho fundamental, y la filtración de mensajes privados es una violación grave de ese derecho. Si bien como público nos encanta estar al tanto de la vida de nuestras celebridades favoritas, debemos reflexionar sobre los límites y el respeto que merecen. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que estos mensajes, independientemente de cómo salieron a la luz, han alimentado la narrativa que muchos fans han tejido alrededor de Kerem y Hande. Analicemos un poco más el contenido de los supuestos mensajes. Hay fragmentos que dan a entender que Kerem y Hande han pasado por momentos difíciles, pero que su vínculo se ha fortalecido. Se habla de apoyo incondicional en momentos de estrés o de críticas, lo cual es muy importante en el mundo del entretenimiento, donde la presión es constante. También hay menciones a momentos de felicidad compartida, viajes, o simplemente conversaciones triviales que revelan una comodidad y una familiaridad profunda. Por ejemplo, un mensaje supuestamente de Hande a Kerem podría ir algo como: gracias por estar siempre ahí, tu apoyo significa el mundo para mí, especially en estos momentos.
Y la respuesta de Kerem podría ser: tú eres mi roca, mi inspiración. Siempre a tu lado, mi Ande. Estas frases, aunque sean especulaciones basadas en lo que se ha filtrado, resuenan con la imagen de una relación sólida y amorosa. Otro aspecto interesante a considerar es cómo estos mensajes podrían afectar su carrera. Kerem y Hande son dos de los actores más populares de Turquía, con legiones de seguidores en todo el mundo. Una relación confirmada, o incluso fuertemente insinuada por estos mensajes, podría ser vista como algo muy positivo por sus fans, aumentando su atractivo y su popularidad. Sin embargo, también podría generar cierta controversia, especialmente si alguno de ellos está involucrado en otros proyectos o si las percepciones públicas sobre su relación cambian. La industria del entretenimiento a menudo juzga las relaciones de sus estrellas, y esta filtración podría ponerlos bajo un escrutinio aún mayor. Además, no podemos olvidar el contexto en el que estos supuestos mensajes han salido a la luz. Ha habido muchos rumores y especulaciones sobre su relación durante años. Han habido rupturas, reconciliaciones, y un sinfín de altibajos que han mantenido a los fans al borde de sus asientos. Estos mensajes podrían ser la pieza que faltaba para cerrar el círculo de la especulación y dar una confirmación, aunque sea indirecta, de que su amor es real y duradero. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, muy variada. Por un lado, hay quienes celebran esta supuesta confirmación, viendo en estos mensajes una prueba irrefutable de su amor. Escriben comentarios de apoyo, comparten las supuestas capturas de pantalla y expresan su felicidad por la pareja. Por otro lado, hay quienes son más escépticos, cuestionando la autenticidad de los mensajes y advirtiendo sobre los peligros de creer en toda la información que circula en Internet. También hay quienes expresan preocupación por la privacidad de Kerem y Hande y condenan la filtración como un acto de acoso. Es importante también considerar la posibilidad de que estos mensajes hayan sido sacados de contexto. A veces un par de frases pueden ser interpretadas de maneras muy diferentes, y sin el contexto completo de una conversación, es difícil sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, la consistencia en el tono y el lenguaje utilizado en las supuestas filtraciones ha llevado a muchos a creer que reflejan una relación genuina. Hemos visto cómo las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten conectar con nuestras celebridades favoritas y estar al tanto de sus vidas. Por otro lado, pueden ser un caldo de cultivo para el chisme, la especulación y la invasión de la privacidad. En el caso de Kerem y Hande, la atención que reciben es inmensa, y esto, lamentablemente, a veces viene con un precio alto en términos de su vida personal. ¿Podrían estos mensajes ser un movimiento estratégico? Algunas teorías sugieren que ante la presión constante y los rumores persistentes, la filtración podría ser una forma de tomar el control de la narrativa. Al exponer de manera controlada o no una visión más íntima de su relación, podrían estar intentando silenciar las especulaciones y centrarse en su vida juntos. Es una táctica arriesgada, pero en el mundo del entretenimiento, a veces lo arriesgado es lo que funciona. Otra perspectiva a considerar es el impacto cultural de estas filtraciones. Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo actores, son iconos. Representan ciertos ideales y su relación, o la percepción de ella, influye en la forma en que el público los ve y los valora. Una relación sólida y amorosa puede solidificar su imagen como personas admirables, no solo por su talento, sino también por sus cualidades personales. Ahora, hablemos de las consecuencias. Si estos mensajes son auténticos y confirman una relación, ¿qué vendrá después? ¿Veremos a Kerem y Hande haciendo apariciones públicas juntos como pareja? ¿Confirmarán ellos mismos su relación? Estas son las preguntas que tienen a todos intrigados. Lo más probable es que si la presión mediática y la atención de los fans continúan, eventualmente sientan la necesidad de abordar el tema de manera más directa. Es vital recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas con derecho a su privacidad y a vivir sus vidas como deseen. Si bien es natural sentir curiosidad y emoción ante la posibilidad de que dos personas que admiramos encuentren el amor, debemos hacerlo de una manera respetuosa. Las filtraciones de mensajes privados son una clara violación de esa privacidad, y debemos condenar este tipo de acciones. Pero volviendo a los mensajes en sí. Uno podría pensar en la complejidad de tener una relación en el ojo público. Cada mensaje, cada llamada, cada interacción puede ser analizada y malinterpretada. La presión de mantener una imagen pública mientras se navega por la complejidades de una relación personal es enorme.
Y para Kerem y Ande, que han compartido tantas escenas románticas en televisión, la línea entre la actuación y la realidad puede volverse muy difusa para el público. La autenticidad de estos mensajes es, sin duda, el gran interrogante. En la era digital, es muy fácil falsificar información. Sin embargo, la atención y el detalle en algunas de las supuestas capturas de pantalla, así como la forma en que han sido corroboradas por diferentes fuentes, le dan un aire de credibilidad. La forma en que se expresan, las peculiaridades del lenguaje, todo puede ser un indicador de autenticidad. En resumen, lo que tenemos son supuestos mensajes privados entre Kerem Bürsin y Hande Erçel que sugieren una profunda conexión emocional y un romance en curso. La filtración ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios, dividiendo a los fans entre la emoción y la preocupación por la privacidad. Aún no hay confirmación oficial sobre la autenticidad de los mensajes o su origen, pero el impacto en la percepción pública de la pareja es innegable. Y esto, mis amigos, nos lleva a la conclusión de este vídeo. Hemos explorado a fondo los detalles de esta supuesta filtración de mensajes entre Kerem y Hande. Hemos analizado el contenido, la posible autoría, la reacción de los fans y el impacto potencial en sus carreras. Lo que queda claro es que, independientemente de la veracidad absoluta de cada mensaje individual, la atención sobre la relación de Kerem y Hande sigue siendo inmensa. La especulación ha sido una constante, y estos mensajes solo han avivado aún más las llamas de la curiosidad. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por acompañarme en esta exploración de este tema tan candente. Sé que muchos de ustedes son grandes seguidores de Kerem y Hande y entiendo la emoción y la curiosidad que esto genera. Espero que este vídeo les haya brindado una visión más clara de lo que está sucediendo, o al menos de lo que se está diciendo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estos mensajes son auténticos? ¿Qué opinan sobre la filtración y la invasión de la privacidad? ¿Cómo creen que esto podría afectar a Kerem y Hande? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y abrir un debate respetuoso sobre este tema. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, demuéstrenlo con un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten del chisme del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse cuando publiquemos un nuevo vídeo. Son el mejor público que podría pedir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.